todas tus culpas pagarás, sufrirás todo tu mal, te ahogarás en cada lágrima que fingiste derramar. Impostor, impostor, deja de manchar con tu cinismo al amor que sabes tú de amor. Hubo casi 9.000 españoles deportados en los campos nazis. Casi 9.000 republicanos que al final de la guerra, los nazis los tuvieron, Francia, los llamaban los campos nazis, tal. La mayoría de los cuales estuvieron en un campo, que es el de Mauthausen, en Austria, y la mayoría, muchos de ellos, al regresar a España, no todos regresaron a España, se reunieron ellos y sus familias en una asociación que se llama todavía la Amical de Mauthausen. Bien, pues durante los años de eso que se llamó en España, o sea, los últimos años, mediados 2000, primera década del siglo, se llamó la recuperación de la memoria histórica, una expresión que creo muy vaporosa e inexacta. El presidente de esta asociación se llamaba Enric Marco. Era fue un hombre muy conocido, un hombre que pronunció centenares de conferencias en las que narraba su paso por un campo de concentración, un pequeño campo de concentración en el sur de Alemania, en Baviera, el campo de Flossenbürg, centenares de conferencias. Fue entrevistado hubo decenas y decenas de entrevistas de radio, de prensa, de televisión. Es un hombre que se convirtió en lo que yo en el libro llamo una rockstar de la memoria histórica. Era un ídolo, le fueron concedidos todos los premios, todas las condecoraciones, las máximas condecoraciones civiles. Era un hombre, por ejemplo, que habló, esto lo pueden ustedes ver en YouTube, y son imágenes asombrosas. Habló en el primer homenaje que se hizo a los deportados y al Holocausto en España, tan tarde como el año 2005, en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional. Habló allí, fue el deportado que habló en nombre de todos los deportados y de sus familiares, y como siempre ocurría, este hombre conmovió literalmente a las audiencias, es decir, bueno, a los parlamentarios. Hay imágenes de una futura ministra de Defensa llorando a lágrima viva con un pañuelo en la mano, hay imágenes de diputados, de los propios familiares conmovidos hasta las lágrimas por el relato de este hombre. Este hombre estuvo a punto de ser, ni más ni menos que el primer deportado español que hablaba en nombre de todos los deportados de todo el mundo en Mauthausen, en el campo de Mauthausen, en la celebración del 60 aniversario de la liberación del campo, ante dignatarios de todo el mundo, el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, el presidente austríaco, hasta que 3 días antes, apenas unos días antes, un oscuro, yo le llamo un oscuro historiador, un humilde historiador español llamado Benito Bermejo, que naturalmente es uno de los, diría, héroes del libro, uno de los protagonistas del libro, descubrió que este hombre, que la historia esta no cuadraba, que este hombre sencillamente nunca había estado en un campo de concentración. Nunca. Claro, cuando el caso estalló, yo me quedé perplejo. Me hice una serie de preguntas. ¿Cómo es posible? No solo tú. Claro, todo el mundo. No, pero yo es que no me hice preguntas, perdón, fue una patada en el estómago. Claro. Pensé, ¿y este hombre cómo es posible que mienta acerca del crimen más monstruoso de la humanidad? ¿Cómo es posible que todo el mundo se lo creyera? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? Y me pregunté, bueno, ¿y por qué a mí esto me pega una patada en el estómago también? Bueno, pues entonces todo el libro es un intento de contestar eso. Y ahora acabo con esta larguísima respuesta. Podría ser más larga todavía, pero la voy a hablar. Hay algo muy importante en todo esto. Yo he calculado que ibas a estar 2 minutos más. Bueno, pues espera un poco. No, porque es muy importante decir ahora lo que voy a decir, que es básico. Creo que lo decía ahí en la universidad. O sea, entonces tú es que me has hecho una pregunta muy difícil, que requiere una respuesta larga. No, entonces, claro, pues yo escribo, ¿por qué? Escribo porque no entiendo. Porque hay algo que no me explico. Y esa pregunta me persigue. Entonces, todo el libro, estos libros, y todos mis libros,
y yo añadiré más, y de esto hablaré en Oxford, espero, todos los libros, todas las novelas, funcionan igual. En todas hay una pregunta. La pregunta de Soldados de Salamina es ¿por qué el soldado salva la vida de Rafael Sánchez Mazas? La pregunta de Anatomía de un Instante es ¿por qué Adolfo Suárez permanece en su asiento el 23 de febrero de 1961 en vez de tirarse al suelo? La pregunta de El impostor es ¿por qué demonios ese hombre hace lo que hace? ¿Cómo engaña a todo el mundo? ¿Cómo es? Bueno, pues esos tres libros, todo el libro, todos esos tres libros y todos mis libros consisten en una búsqueda de respuesta a esa pregunta. Todo el libro es una búsqueda de respuesta a esa pregunta. Y al final del libro, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta. Es decir, la respuesta es el propio libro. Es decir, no hay una respuesta clara, nítida, taxativa e inequívoca. Hay una respuesta ambigua, equívoca, contradictoria. El propio libro, esencialmente irónica. Esas son las únicas respuestas que la novela admite, que las novelistas podemos dar. Los novelistas somos los campeones de las preguntas, pero las respuestas claras, nítidas, taxativas, no las tenemos. Al final no las tenemos, no debemos darla. La respuesta es el propio libro. La respuesta siempre es ambigua, es contradictoria, esa es la verdad literaria. Esa es la auténtica verdad literaria. No es la verdad del historiador que puede responder clara, inequívocamente y de manera taxativa. Permítame, esto no me lo he inventado yo, así funcionan las novelas. Esa es la verdad de la literatura. Es decir, ponía los ejemplos evidentes, o sea, las mayores novelas. Don Quijote de la Mancha, que es increíblemente escrita por un español y que es una novela de la que nunca nos recuperaremos porque es asombroso, insisto, la escribió en español, parece mentira. La pregunta de Don Quijote es, este hombre, es una pregunta evidente desde el principio, ¿este hombre está loco o no está loco? Porque es un loco muy raro, ¿eh? ¿Está loco o no está loco? ¿Qué clase de locura es la de este hombre? Y a lo largo de todo el libro esa es la pregunta central. Es un quest el libro, como dicen los ingleses, ¿no? Una búsqueda. Y al final del libro, ¿cuál es la respuesta? Al final del libro la respuesta es que Don Quijote está como una cabra. Totalmente loco. Totalmente loco. Es un hombre que debería estar en un sanatorio. Pero al mismo tiempo es el hombre más sabio del mundo. El más sabio. El más inteligente, el más sabio, el más... ¿verdad? Eso es una pregunta, es una respuesta contradictoria. Eso le llamo yo un punto ciego. No hay una respuesta clara e inequívoca. Tienes respuestas para decir sí y no, y también sí. Y eso es lo que Cervantes tiene que decir. Ponía el ejemplo de Moby Dick, que es otro... Yo le llamo un punto ciego. En todas las novelas hay ese punto ciego. Y es a través de ese punto ciego, a través del cual la novela nos dice lo que nos tiene que decir. Moby Dick. ¿Qué carajo es eso de la ballena blanca? ¿Por qué está tan obsesionado? Ajá. Es el bien, es el mal, es Dios, es el diablo. Y al final de la novela, Moby Dick es todo eso. Es el bien, es el mal, es Dios, es el diablo y no sé cuántas cosas más. No hay una respuesta clara e inequívoca. El proceso de Kafka. Estoy poniendo tres de las novelas fundamentales de la historia de la novela. O sea, esto no es algo, digamos, es algo consustancial al género. El proceso de Kafka, ustedes se acuerdan, una de las mayores novelas que se han escrito jamás. Este señor K se levanta por la mañana en su casa y aparecen unos señores, unos funcionarios, unos policías, diciéndole que se levante porque está acusado de una cosa y hay un juicio contra él. Y no se sabe cuál es la acusación, ni por qué le acusan, ni quién le acusa, ni de qué le acusan. Y toda la novela es una búsqueda de este pobre K intentando desentrañar qué es lo que pasa, de qué le acusan, por qué le acusan y todo esto. Y al final de la novela llegan otros señores, funcionarios, y se lo llevan y lo matan. Y no sabemos ni de qué le acusan, ni por qué le acusan, ni nada. Y todo lo que tiene que decir Kafka lo dice a través de ese no saber. ¿Verdad? De esa ambigüedad esencial. Entonces, acabo. Escribes de lo que no entiendes y al final, como decía ayer, el novelista lo que hace es... Por eso es lo contrario de un político. Decía... Razón. Creo que es exacto. Los temas no se eligen, pero nosotros podemos elegir otros. Mal asunto. Mal asunto. Muy mal asunto. No va a salir bien. O sea, es una estupidez, con perdón, sí, es una estupidez que un escritor diga, bueno, parece que va a tener éxito hablar de eso, ¿no? Ahora está de moda los templarios, así que voy a escribir los templarios. En realidad los templarios me la soplan. Lo que me interesa es un mosquito que está volando por ahí. Si el escritor no escribe sobre el mosquito y escribe sobre los templarios, se equivoca totalmente.
Hay que escribir sobre el mosquito. Porque es que el mosquito este me trae de cabeza. Eso es, ahí, en ese mosquito, hay el escarabajo, ¿verdad? Hay un señor que se llama Franz Kafka que estaba dándole vuelta a los escarabajos. Qué tontería, un escarabajo, un señor que se despierta convertido en escarabajo. Qué estupidez, ¿verdad? Kafka podía haber dicho, sí, pues voy a escribir sobre los templarios, sobre la guerra civil española. Escarabajo, cucaracha. Cucaracha. Carlos. Entonces, Buenas noches, buenas tardes. No. Muchas gracias por venir aquí y por compartir esos pensamientos muy interesantes. Yo quería solo comentar con Eduardo aquí, profesor de lengua extranjera español. Yo también soy profesora de lengua española, pero en la escuela sueca. Y lo que quería decir, lo que aporta o lo que añade, por ejemplo, una novela como Soldados de Salamina, es la dificultad que tenemos con los alumnos aún avanzados de 18, 19 años, 17 años, en estudiar la literatura auténtica en el colegio. Yo muchas veces lo busco, ¿no? Y digo, ¿qué ofrezco a un nivel más o menos posible, accesible? Entonces puedo buscar novelas de juventud, auténticas, que muchas veces los temas no añaden mucho, aunque esté bien escrito y tal. Y Soldados de Salamina añade en este caso por tu lenguaje tan auténtico, por un lado con un sintaxis fabuloso para trabajar de muchos sentidos, o sea que es una literatura que aún en la escuela, en el instituto, es posible por partes usar. Sino, ¿qué usamos? ¿Qué literatura usamos con los jóvenes de 17 que quieren literatura? No hay. Y le agradezco eso. Que yo, en fin, estaba por invitarle a una cerveza después de lo que ha dicho. Pero déjame que te diga. Ya tienes dos, Ya tengo, pago dos. No hay problema. Vas a tener una noche muy agitada. Ningún problema. Hasta la hora que haga falta. Vamos a la embajada, sino que... No, bien, rapidísimamente. Bueno, eso, o sea, te agradezco muchísimo lo que dices, pero es que eso, digamos, para mí forma parte de mi programa estético. Es decir, yo trabajo para que no se note todo lo que trabajo. Esto los latinos lo dijeron mejor que nadie. Vera ars velat artem. El arte verdadero oculta el artificio. El arte verdadero no es el que te muestra al escritor, cuando tú lees un libro, el escritor te va diciendo, fíjate qué listo, me cachis qué guapo soy y qué listo soy, fíjate que aquí qué adjetivo y qué... No, es lo contrario. Es el que disimula, el que lo hace todo que parece facilísimo, el que es transparente. A mí, mi ideal son las novelas fáciles de leer y difíciles de entender. O sea, si Soldados de Salamina no lo puede leer un chico de 16 años, he fracasado. Es decir, fáciles de leer en el sentido que las lees como si fuesen, ¿verdad? Novelas de aventuras, policíacas, tal, y cuando llegas al final dices, espera un momento, tengo que volver al principio. Y releerla, y siempre descubres cosas nuevas, etc. Es decir, lo contrario de esas novelas difíciles de leer, porque hay que pasar las páginas con grúa, y porque el tío todo el rato te va diciendo, joder, qué listo soy, fíjate otro adjetivo aquí, otro tal, y venga, y barroquismo, y al final llegas y dices, bueno, ¿y este tío? ¿Todo esto para qué? Volvemos a Cervantes, es decir, un libro como El Quijote, que es un libro milagroso, pero que era un libro para todo el mundo, ¿no? Que leía todo el mundo, que es extraordinariamente divertido, como dice Cervantes al principio del prólogo, y que el simple lo disfrute, que el sabio vea en él tal, es decir, que todo el mundo... Claro, eso es muy difícil. Y hay literatura difícil y muy buena, sobra decirlo. Pero Kafka se entiende todo. Cervantes se entiende todo. Kafka no se entiende para la gente que piensa, bueno, ¿y este tío por qué se ha convertido en escarabajo? No busques significado, se ha convertido en escarabajo, sigue. Eso, Beckett, lo mismo, ¿no? ¿Y por qué no llega a Godot? Déjate de tonterías, tú disfruta, no le busques significados. El significado es que no tiene significado. En la que tú estás incidiendo, y estás incidiendo no solo tú, es, por así decirlo, una corriente estética que estamos viendo. Unos pueden llamarle posmodernismo y otros le llaman de otra manera. A mí eso no me importa mucho. La novela ciertamente hace complejo lo complejo o hace complejo lo sencillo. Descubre aspectos de la condición humana
que estaban, por así decirlo, olvidados o oscurecidos, sería más bien el término. Muy bien, sí, sí. Pero hay una cuestión en la que tú estás, por así decirlo, innovando. Y es normalmente ese trabajo de alumbrar lo oscuro se hacía con una tercera persona, un narrador universal, omnisciente y anónimo. La tercera persona es lo que en tus novelas se pone en tela de juicio. Es una primera persona la que cuenta. Eres tú quien cuenta. Es Javier Cercas quien cuenta. Es un Javier Cercas que tú construyes, porque tú como Javier Cercas no eres igual en la novela, en el móvil, no eres igual en Anatomía de un instante, donde puede no aparecer, pero no es igual en Soldados de Salamina. Ese trabajo con el yo que cuenta es también muy importante. Le da más complejidad y creo que nos acerca más a lo que es la modernidad, a lo que es un poco el juego extraño con el ego que tenemos todas las personas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, lo que no estoy seguro es de que... No lo digo para que estés de acuerdo, ¿no? Sino para que hables otros 10 minutos. Sí, lo que no sé es si eso tiene que ver solo con el uso de la primera persona. Es decir, es verdad que la tercera persona es la persona, digamos, el narrador característico de la gran novela clásica del 19, pero yo creo que eso tiene que ver más, si me permites, con algo que creo que hablábamos ayer también y que es algo para mí muy importante. O sea, vuelvo a lo que decía ayer, es decir, que creo que estamos o por lo menos yo como escritor lo que quiero es abrir zonas nuevas para la novela, porque la novela es forma y solo a través de una forma nueva puedes descubrir significados nuevos. Tú hablabas, me parece exactísimo, de zonas oscuras de la realidad, es decir, zonas que todavía no hemos explorado, ¿no? Y que debemos explorar. La novela sirve para eso, para descubrir zonas nuevas de la realidad. A mí me gustaría, ahora lo decía, vuelvo a la respuesta, pero ahora esto es, hablando del impostor de mi última novela, se me ha ocurrido una idea que creo que es muy importante y tiene que ver con esto. Es decir, creo que la literatura es una suerte de hipérbole, una exageración, que hace visible aquello que normalmente o es invisible o no lo vemos con tanta claridad. Y lo exagera, lo hace muy, ¿no?, claro, y entonces nos damos cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Algo que en el fondo sabemos que existe, pero lo hace, es decir, digamos, Macbeth es una hipérbole, una exageración monstruosa de la ambición. Digamos, Hamlet es una hipérbole, una exageración monstruosa de la autoconciencia. Digamos, Romeo y Julieta es una exageración, una hipérbole monstruosa del amor romántico, ¿no? Pues un poco el impostor quiere ser una hipérbole monstruosa de la impostura. Y del mismo modo, quiere hacer visible la impostura que hay en todos nosotros. Porque del mismo modo que todos llevamos un pequeño Macbeth dentro, de eso habla Macbeth, de eso habla Shakespeare. Lo que Shakespeare hace al mostrarnos a Macbeth es mostrarnos que todos llevamos un Macbeth dentro. Y que o lo sabemos o a lo mejor acabamos matando al rey Duncan. Y del mismo modo que todos llevamos a un Hamlet dentro, un hombre capaz, cuya conciencia es capaz de devorarlo a sí mismo y acabar matando a todo el mundo, porque en Hamlet muere todo el mundo, o que todos llevamos un Romeo y una Julieta dentro, capaces de entregarnos con una pasión infinita a otro, también todos llevamos un impostor dentro. Entonces, todos llevamos un pequeño impostor dentro. Para mí eso es lo fundamental de este libro, de El impostor, ¿no? Como decía, como descubrió muy bien la monja aquella de la que hablábamos anoche. Todos llevamos a alguien que no se reconoce a sí mismo como quien es. Todos nos maquillamos delante del espejo. Todos presentamos ante los demás una imagen agradable. Todos mentimos, obviamente, y muchas veces al día. Solo que nuestras mentiras son tolerables y en cambio las de este hombre son hiperbólicas, monstruosas, como la ambición de Macbeth o como la autoconciencia de Shakespeare. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que hace la literatura. Revelar o desvelar
la realidad. Eso es lo que tiene que hacer, desautomatizar, por utilizar un término que usaba, un magnífico que usaba un gran pensador ruso. Desautomatizar, es decir, mostrarnos la realidad como si la viésemos por vez primera, porque la realidad está automatizada. Es decir, estamos acostumbrados a ella. Montaigne decía, la costumbre borra el perfil de las cosas, y acabamos viéndolas todas igual. Y lo que hace la literatura, el arte, es mostrárnoslas como si las viésemos por vez primera, en todo su espanto, pero en todo su deslumbramiento también. Entonces, ya se me ha olvidado lo que me habéis preguntado, esto era un prólogo. No, creo que sí, pero yo creo que, fíjate, creo que tiene algo que ver con algo más general que hablábamos ayer, y que muy sintéticamente, muy rápidamente cuento. Yo intento no sentir, yo no creo que esté solo en esto, pero sí es mi aventura literaria, y no desde ahora, sino desde siempre, o sea, desde quizá inconscientemente al principio y evidentemente ahora. O sea, la idea es muy sencilla. Mire, yo creo que trabajamos, y esto se entiende muy fácilmente, trabajamos con una idea, y espero hablar de esto, sobre esto en Oxford. Trabajamos todos, empezando por lo que los ingleses llaman el common reader, el lector común y corriente, que es el más importante. Todos tenemos una idea un poco, en mi opinión, estrecha de novela. Es una novela, estamos en el siglo XXI, y no es una idea de novela ni siquiera del siglo XX, es una idea de novela del siglo XIX. El siglo XIX crea un gran modelo novelístico que triunfa avasalladoramente, tan avasalladoramente que 2 siglos después seguimos manejando el mismo, sigue casi monopolizando nuestra idea de novela. ¿Qué es una novela para nosotros? Pues mire, es una, por sintetizar, ¿no? Por usar palabras en realidad canónicas, ¿no? Es una ficción en prosa de una cierta extensión, en la cual se narra un drama o una serie de dramas, y de la manera más eficaz, incluso más rápida posible. Bueno, ese es el modelo, y esa es la idea de novela que tenemos todos, y ese modelo, obviamente, no hace falta ni decirlo, ha dado obras maestras, grandísimas obras maestras. De hecho, ha dotado la novela de un prestigio literario que antes no tenía. El prestigio literario de la novela nace en el siglo XIX, con Flaubert básicamente, y la novela lucha por convertirse en lo que son los grandes géneros literarios desde la antigüedad, o sea, la poesía, el teatro, la épica, ¿no? La novela no lo es un género muy nuevo. Entonces, bueno, muy bien, crea ese modelo extraordinariamente exitoso, que dota de prestigio, de autoridad a la novela y tal y cual. El problema es que ese es solo un modelo, y yo quiero que sea, yo quiero ir a otro lado. Yo reivindico un modelo más plural, más variado, más rico, más flexible, más libre, y también más noble y más antiguo. Es decir, es el modelo previo al XIX que se nos ha olvidado, que es el modelo, en rigor, Cervantes inventa todo. Cervantes es la bomba, insisto, parece mentira, embajador, que fuese español. Borges decía que en realidad el Quijote, él lo leyó dice que lo leyó, él era bilingüe, como se, bueno, hablaba en inglés en su casa, y lo leyó primero en inglés, y cuando lo leyó en español, pensó que la traducción era excelente. Y es una broma, pero muy seria, como todas las de Borges, de la que tendríamos que hablar. ¿Es para un libro inglés? Bueno, dejemos eso. Entonces, ese modelo, yo reivindico ese modelo, un modelo que ya no es como este otro, una carrera de bólidos, ¿no? Es un modelo mucho más plural. Es decir, yo lo llamo un banquete con muchos platos. En España, ustedes saben lo que es el cocido. Un cocido es un plato, o sea, un gran plato en el que se mezclan muchas cosas. Carnes, verdura, sopa, pero también chorizo, ¿qué es eso? Chorizo, de todo, no, le metes ahí lo que quieras, garbanzos. Pues eso es la novela para Cervantes, de un banquete, es decir, un género de géneros, un género en el que cabe todo, en el que enormemente flexible, un género de género. Es decir, en los libros que yo reivindico, el impostor tiene parte de crónica, pues sí. Crónica periodística, sí. Tiene parte de historia, pues sí. Tiene parte de ensayo, indudablemente. Tiene parte de biografía, también. De autobiografía, también. Eso es lo que hace Cervantes. Metan todo lo que quieran ahí, no hay ningún problema. Y la novela hasta el XIX, la gran novela hasta el XIX, toda cervantina, inglesa básicamente, porque hay que decir que a Cervantes los españoles no le hacemos ni caso.
Cervantes, embajador, nunca hubiese ganado el premio Cervantes, que es el premio mayor de la lengua española, porque era una broma, lo que había hecho era un bestseller sin importancia, una cosa graciosa, que les gustaba a la gente, las tabernas y tal, pero no era un libro serio. Esto es tal cual, se lo cuento yo. Esa idea de novela es la que yo reivindico, es decir, yo reivindico lo nuevo. No hay novedad, solo hay olvido. Es decir, yo siempre creo que lo nuevo está en lo antiguo. Hay que ir a buscarlo a determinados lugares. La novedad siempre está en la tradición. Entonces yo reivindico esa novela donde todo cabe. Esa novela... la primera genialidad de Cervantes fue convertir a la novela en el género libérrimo, máximamente libre. Es decir, nos dijo, señores, hagan lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana. Y esto es una revolución total y absoluta. Metan ahí lo que quieran, mientras lo hagan bien y respondan a unas necesidades internas, etcétera, etcétera. Y yo reivindico una novela, para mí, una novela que sea una combinación de la libertad, la flexibilidad, la pluralidad genérica, junto a el rigor constructivo de la novela del 19, la rapidez de la novela del 19 y una serie de virtudes, que a mí me parece que son fundamentales, que no hay que menospreciar. Entonces yo creo que sí, que yo siento yo creo que lo que no hacemos los novelistas, y está muy mal hecho, es aprovechar todas las posibilidades, todas las infinitas posibilidades de este artefacto que inventó este señor, que se llama Cervantes. Y nuestra obligación es hacer, ¿para qué? Para decir cosas nuevas, para desvelar aspectos nuevos de la realidad humana, etcétera, etcétera. Y yo quiero creer, y estoy seguro de que hay escritores que están en esa misma línea desde hace no sé si mucho, poco tiempo, de manera más o menos aislada y tal, y esa es para mí la revolución. Eso es lo que, por donde yo intento ir, en fin, por donde yo creo que es interesante ir. No estoy diciendo que la novela del 19 esté muerta, no me atrevo yo, Dios me libre de una cosa así, o sea... No, probablemente en esta época en la que vivimos no muere nada. No, depende de quién muere nada. El universo cultural está en expansión continua, sí. Y no muere nada, muere nada. Pero es verdad que hay cosas que tienen, por así decirlo, más brío que otras. Depende de quién la use y cómo lo use. Exactamente. ¿No? Depende de todo. Exactamente. Bueno, Javier, yo tenía 8 preguntas más y me las voy a guardar para la próxima ocasión en que nos encontremos. Ya, seguramente no será aquí en Estocolmo, pero en fin, la próxima ocasión en que nos encontremos habrá esas 8 preguntas más y unas cuantas que hayan venido porque hemos consumido esos 40 minutos que decíamos. Entonces, probablemente a nadie le parezca que han pasado 40 minutos porque el tiempo también se elonga, que decía... ¿quién decía eso? Bergson, exactamente. Se elonga o se acorta. Y entonces cuando se escucha a una persona como Javier, pues el tiempo desaparece. Ni se elonga ni se acorta. Ni se elonga ni se acorta. Porque esa también es una de las virtudes de la buena literatura y de la buena lectura, que nos sumerge en otra dimensión del tiempo. Cosa que yo creo que tú consigues con tus novelas estupendamente bien. Eduardo, yo quería que tú formularas alguna pregunta, pero le quiero hacer sencillamente por coherencia de programación. Decíamos ayer que es muy importante la forma y también el formato. Ayer pasamos una película, Soldados de Salamina. La gente, alguno de los que está aquí vino ayer también, y nos quedamos un poco sin poder tener a Javier presentando la película. Se había escapado, sí, bueno, estaba perdido en Gambla, como yo dije, él luego reapareció. Entonces, esa experiencia, esos dos lenguajes, el cine y la literatura, el cine que tiene también una enorme libertad a su alcance, pero que ciertamente no la usa muchas veces. Y no la usa porque si en la literatura el riesgo no está al alcance de todos los editores, fundamentalmente diría yo de los editores, en el caso del cine todavía menos. Los productores son muy pocos los que se arriesgan. Sin embargo, la película es una película lograda y aunque tú tampoco tuviste mucho que ver con... Pero claro, tuviste que ver con la base de la película, la historia es tuya, ¿no?
¿Cómo no has vuelto a tener ninguna otra experiencia de adaptación, ni has trabajado en adaptaciones, ni nadie te ha dicho de adaptar alguna de tus novelas posteriores, o sí? ¿Qué es lo que te parece a ti esto del cine y de la novela? Bueno, es que yo, antes que nada, o sea, a mí me parecen cosas muy elementales, muy sencillas, pero que creo que a veces las olvidamos. Y es que, como tú muy bien has dicho, son cosas distintas. Es decir, son lenguajes distintos. Una novela es una novela, ayer decía, es una partitura, y es el lector el que la interpreta. Esto es una obviedad, y esta es una obviedad, pero una obviedad maravillosa. Esto es la magia de la literatura. Cada lector construye su propia novela, hace su propia novela, ¿no? Y de ahí que sea tan importante la ambigüedad de la que hablaba antes. Sin ambigüedad, la ambigüedad es, como decía creo ayer, es el espacio que construye el escritor para que el lector haga suya la novela. Sin ambigüedad no hay novela, porque es, y citaba Valéry, las obras maestras no las hacen los escritores, las hacen los autores, perdón, los lectores. Lectores encarnizados, lectores capaces de encontrar en una obra cosas que ni siquiera el propio autor era del todo consciente de haber puesto. Bueno, entonces, esto ocurre igual con una película. Es decir, primero, no es ningún mérito, una novela no es mejor porque alguien haga una película sobre ella. Eso es lo primero y más importante. Segundo, es una partitura, entonces el director hace con ella lo que le parece bien. Es decir, yo siempre decía a la gente que iba a ver la novela, una novela que tuvo muchos lectores, y les decía, por favor, no vayan a ver la novela que ustedes tienen en la cabeza, no la vayan a ver a la pantalla, porque la novela que ustedes tienen en la cabeza transcurre en su cabeza, y esta es la magia de la literatura. Ustedes vayan a ver la lectura que ha hecho David Trueba, que es el director de la película, y ya está. Eso es lo que tienen que ir a ver, y a disfrutar de ella, y a convertirla otra vez en propia, es decir, hacer con ella otra lectura propia, interpretar de nuevo esa partitura. Pero lo que ustedes leyeron, eso no es irrepetible, y esa es la magia, repito, de la literatura. Entonces, dicho esto también, yo soy el peor espectador, siempre lo dije y lo repito, de esa película, el peor, porque yo soy el autor. Tú sabes que además todos los... Ahora voy a contar una cosa, yo cuando nunca habían hecho una película de una novela mía, y no han vuelto a hacerla, pero yo me porté muy bien, creo, porque mi idea simplemente era que David hiciese su película, y ya está, sin más. Entonces hay muchísimas diferencias entre la película y la... Como guionista te digo que tener un autor así es, en fin, que te toque la lotería. No, pero yo no lo hice, disculpa, yo no lo hice por generosidad, ni por nada, sino por sentido común. Es simplemente, haz la película mejor que puedas con esa partitura. Yo te doy la partitura y tú la interpretas. Haz lo mejor que puedas. Yo no voy a... Aunque la película no me gustase nada, no hubiese dicho nada. Te lo puedo garantizar, porque yo no soy el mejor espectador de esa película. Casi diría que soy el peor espectador de esa película. Además, antes de que se hiciese la película, yo leí un reportaje sobre novelistas españoles a los cuales habían adaptado películas al cine. Y todos habían acabado peleados con el director. Y yo decidí que yo no me iba a pelear con el director. Para joder, como se dice en España. Básicamente. Y lo que he conseguido, ahora es uno de mis mejores amigos. Pero no es ni generosidad, no, es sentido común. Él tenía que hacer su película. Es obvio. Y por otra parte, todos los escritores creemos que hemos escrito El Quijote y por tanto que quien tiene que llevar nuestra película al cine es Orson Welles, y aún así no estamos muy contentos. Pero... Entonces, sí es verdad que luego ha habido gente que ha querido hacer cine. De hecho, ahora hay varios proyectos, como uno de ellos te he hablado de ellos, y hay otros más avanzados y hay otros menos avanzados. Lo que me sorprendió, a cabo de lo de David, de la película esta, es lo rápido que lo hicieron. Y otra cosa, yo siempre soñé, adoro el cine. O sea, me encanta. Nunca soñé con ser cineasta porque si ser escritor para mí era como ser astronauta, ser cineasta era como ser... Yo vivía en las provincias y tal, era como ser extraterrestre casi, ¿no? Pero me hubiese encantado, o sea, ni me lo planteé. Pero ahí descubrí una cosa, y es que yo iba a los rodajes y tal, y bueno, era una experiencia para mí, todo esto, y ahí descubrí que, gracias a Dios, Dios mío, por no haberme hecho director de cine, porque yo no sirvo para eso. O sea, nunca lo haré, nunca escribir, vamos, a no ser que me hagan una oferta que no pueda rechazar, como una oferta Corleone, nunca haré una guión, nada de esto. Mi trabajo es muy complicado, que es escribir libros, y de ahí no va a ser.
Bueno, mi hija que está aquí, Clara, dice que Las leyes de la frontera es muy buena para ser adaptada al cine. Hay dos proyectos. Vi la semana pasada, lo empecé hace 2 semanas y estoy acabando el libro, y me vi Nens Salvajes, pero creo que no, o sea, no le vi ninguna, no tenía, ¿cómo se dice? O sea, que no había aparecido. No había aparecido. ¿Nens Salvajes? Sí, muchachos, busqué porque en el libro sí que dice, habla de la película Muchachos Salvajes. Sí. Y entonces la busqué, hice una búsqueda, quién es el Zarco, tal, si lo podía ver en la realidad. Y me salió Nens Salvajes, y la vi, es de 2012, pero no decía nada del libro, y la vi y no tenía... Ni siquiera sabía que existía esa película. Yo el título se me lo inventé, y era catalana. Sí, era catalana. Ni idea. Fíjate, La vi en catalán la también. realidad que te sigue. Sí. La realidad es que te sigue. Bueno, ya lo tuyo con la realidad y la ficción Es que en el ya... caso de ese libro me he encontrado con gente que me ha dicho que conocía a los protagonistas, que son protagonistas ficticios. Bueno, el Barquilla está por ahí, inspirado Pero nada hay más. cositas. Claro. Siempre te inspiras en nada, o sea, la ficción pura, este es otro gravísimo error que comete la gente. La ficción pura no existe. Claro. Y si existiera, no tendría el menor interés. La ficción es interesante porque parte de la realidad. Claro. Entonces siempre te inspiras en cosas, ¿no? Le voy a dar el micro a Eduardo para que como profesor te haga una pregunta imposible de responder. Es un poco complicado salir al campo de fútbol en el minuto 89 y esperar a que marque el gol y solucione el partido, ¿no? Hace que sí, ¿no? Bueno, de Todas vez las en tardes, cuando, ¿no? pero él siempre entra al minuto 1, ¿eh? Bueno, para mí es un placer estar aquí. Y como, por ejemplo, Pontus, que está aquí, un estudiante que ha estudiado duro durante años, español, y que ha llegado a un nivel avanzado, y otros que hay por ahí, y que perdonadme que no pueda mencionar a todos, ¿no? Sé que algunos han leído tus novelas y tal, ¿no? Pero, claro, el Instituto Cervantes, aquí en esta casa, intentamos enseñar español. Al mismo tiempo, tanto en Suecia como en el resto de países escandinavos, intentamos que las instituciones mejoren también, o digamos nos pongamos de acuerdo para dar un empujón a la lengua española, su cultura, colegios, institutos, universidades. Y una de las preguntas que nos hemos planteado todos, ¿no? con tu obra es como qué aspectos tú piensas que realmente se pueden incorporar a la enseñanza del español, ¿no? No sé si es muy complicado para ti, Javier, pero sé que puedes contestarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas, ¿no? en esos libros, pero ¿qué cositas se podrían meter en nuestras clases, ¿no? De la lengua española, ¿qué se dice? No lo sé, sinceramente. Es una pregunta... Supongo que vosotros enseñáis lengua mediante... O sea, enseñáis lengua introduciendo a la gente en la cultura, ¿no? Mis libros... Bueno, mejor dicho, mis libros no. Estos últimos libros míos, a partir de Soldados a la Mina, cuando aparece la historia... Mejor dicho, no aparece la historia, aparece el pasado, pero como dimensión del presente. O sea, aparece un pasado que no ha pasado todavía. Yo cuando me dicen que escribo novelas históricas, me entran ganas de cortarle la cabeza, francamente, a quien lo dice. Porque yo no escribo novelas históricas, escribo novelas en las cuales el pasado es presente. O sea, la guerra civil no ha pasado todavía, sigue presente, porque hay gente viva todavía. La transición española no ha pasado todavía. Bueno, ayer hablábamos de una dictadura del presente, de que vivimos una dictadura del presente. Bueno, es igual. Entonces, sí, entiendo yo, mis libros son como todos los libros. Es verdad que son libros muy arraigados, estos últimos libros, en la historia, en la realidad española, diría. Y en este sentido son muy españoles, pero al mismo tiempo, como todos los libros, como toda la literatura, son o deberían ser universales. Es decir, Soldados de Salamina no habla de la guerra civil. Habla, sí, la guerra civil desempeña un papel, pero en realidad habla de cosas universales. La literatura es lo que convierte lo particular en universal. Eso es la literatura. O sea, Don Quijote habla de la España de aquella época, del siglo de oro y tal, los caminos y no sé qué, las ventas, pero habla de cosas que nos atañen a todos, ¿verdad? Habla de nuestro deseo de llevar una vida acorde con nuestros sueños y de una serie de cosas que nos atañen a todos, y por eso seguimos leyéndolo hoy aquí y en China, en Suecia, en China, en España, en todas partes, porque sí, es un libro
terroríficamente español, pero al mismo tiempo totalmente universal. Entonces, eso es la literatura, por definición. El Soldado de Salamina no. Claro que es cierto que el Soldado de Salamina tú puedes, como hacen, me parece completamente legítimo, usarlo para explicar lo que fue la guerra civil, para explicar nuestra relación con el pasado, para, qué sé yo, pero para explicar tantas otras cosas, lo que llaman metaliteratura, la autoficción, todas estas palabras que no hace falta que nadie sepa lo que significan porque son palabras, o sea, son palabras, pero en fin, y para muchas otras cosas, y sí, pero y eso es muy legítimo, y eso imagino yo que en una clase es útil, claro. O sea, Soldados a la Mina efectivamente te permite hablar de la guerra civil, de la transición, de cómo los españoles vemos el pasado, y eso es muy legítimo. Ahora, esos no son los temas, esos son los temas aparentes de la novela. La novela habla de los héroes, de nuestra relación con los héroes, con los muertos, y eso, esa relación con los héroes y con los muertos ocurre tanto en España como en China, lo mismo, ¿no? Siempre, en todos los libros ocurre lo mismo, tienen un tema superficial y un tema profundo, ¿no? El tema superficial de la anatomía de un instante también te puede servir la anatomía de un instante para hablar, o las leyes de la frontera, para hablar de eso, del momento de la transición y de cómo se construyó, en el fondo, el tema de anatomía de un instante es la conquista de la democracia en España, ese es el tema, ¿no? A través de un minúsculo gesto o instante cuentas todo, cómo un país conquista la democracia. Pero en el fondo el tema de ese libro no es ese, en el fondo el tema de ese libro, o sea, el tema profundo es otro y es universal, y es lo que yo llamo los héroes de la tradición, que es un oxímoron, ¿no? El heroísmo de la tradición, una contradicción en términos, ¿no? Como matrimonio feliz, pongamos por caso, ¿no? Una cosa a la otra. Esto lo digo cuando no está mi mujer. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cómo la lealtad y la transición de la dictadura a la democracia en España fue uno de ellos. Pero ahí estamos hablando de un problema, de una cuestión moral, o sea, de una cuestión universal, de una cuestión... el impostor igual, aparentemente habla de este señor cuya vida transcurrió en España y efectivamente se habla de la transición y se habla de no sé qué, y del franquismo y de la posguerra y de ahora mismo, y es legítimo usar eso en una clase para explicar estas cosas. Me parece no legítimo sino necesario, siempre y cuando se diga que el libro en el fondo habla de lo impostores que llegamos a ser todos, ¿verdad? O de cómo la impostura forma parte consustancial del ser humano. Así que me parece muy bien, no al contrario, porque debería ser, sí, fantástico. Vamos a abrir un turno de preguntas. Elizabeth tiene la palabra. ¡Uy, qué bien! Okay. Gracias. Quería hacer una pregunta que no se refería tanto a tus libros como al idioma. Habla al micrófono. ¿Sí? ¿Se oye mejor así? Ahí, sí. Tú eres bilingüe perfecto, catalán y castellano, como yo y la mayoría de los catalanes. La pregunta es, ¿no te has planteado nunca escribir también en catalán alguna novela? Yo sé que escribes también en algún periódico en catalán, pero ¿alguna novela en catalán no te has planteado escribir? No. Puedo reformular lo que dije antes. Tampoco eliges tú la lengua, es la lengua la que te elige a ti. Es decir, efectivamente yo soy bilingüe, pero tú y yo somos bilingües de manera distinta. Vamos a explicarlo aquí para que la gente entienda la complejidad de Cataluña, que es muy interesante. Es decir, tú eres catalana, tu familia es catalana, tú has hablado catalán, es tu lengua materna. Yo, en cambio, soy casi tan habitual. Yo siempre digo que soy un español normal y corriente, porque yo soy de los normales. Es decir, yo nací en el sur de España, en Extremadura, pero como tantísima gente, en los años 50, 60, mis padres en los 60, mis padres se marcharon porque era una zona pobre, aunque mis padres no eran pobres. Al contrario, era gente... Mi padre era veterinario, fue una migración económica, entonces mucha gente llegó a Cataluña, al norte, sin tener donde caerse muerto, como se dice, ¿no? Sin dinero, y van en busca de un futuro próspero y tal. Bueno, mi familia igual. Entonces, yo en mi casa, el castellano siempre ha sido la lengua, mis padres hablaban castellano y tal. Lo que pasa es que luego, pues claro, aprendí catalán, y además yo vivía en Gerona, que es un lugar donde se hablaba mucho catalán, mucho más que en Barcelona y que en otros lugares. Y entonces yo, pues en mi casa, por ejemplo, se habla catalán y castellano. O sea, y esto es lo más normal del mundo en Cataluña. Es decir, yo hablo con mi mujer en catalán y mi mujer habla con mi hijo en catalán, pero yo hablo con mi hijo en castellano. ¿Por qué? Pues porque me sale así. Porque no. Entonces, dicho esto, y esta es una pregunta muy compleja y muy interesante,
no me lo planteé, no me lo he planteado escrito. Yo empecé escribiendo, por ejemplo, en la prensa, en catalán, tal. Mi relación con la cultura catalana, con la literatura en catalán, no catalana solo, en catalán ha sido intensísima, mucho más que con la del castellano, no, sin contar con que yo estudié literatura catalana en la universidad también, estudié literatura española, que se estudiaba conjuntamente casi, y en fin, y que traducía a otros catalanes y tal, pero además, mis amigos, yo era un señor, como decía, que me leían mi mamá y algunos amigos, pero esos amigos además eran escritores en catalán. Eran escritores en catalán. Entonces yo, el mundo literario español lo he conocido muy tarde, tardísimo, que era mi mundo, digamos, natural por lengua, si se puede decir eso. Pero es la lengua la que te elige a ti. Es decir, hay una lengua que te sale de las tripas. A. Y B. Hay una lengua en la que tú desarrollas una capacidad, porque la lengua es un instrumento. O sea, esto de que los escritores nacen ya sabiendo escribir, es una tontería como una casa. O sea, es un aprendizaje muy largo, muy duro, y solo tienen que ustedes ver las primeras obras, pongamos, de genios absolutos, como Flaubert, o como Faulkner, o como el propio Cervantes, que realmente dejan mucho que desear, en fin, no están a la altura. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje. Entonces yo he desarrollado lo poco que yo sé, o lo que yo sé de una lengua. Claro, yo soy mucho más competente en castellano que en catalán, muchísimo más competente. Yo puedo escribir perfectamente cualquier cosa, claro, y soy bilingüe, efectivamente, pero mi instrumento es ese. Y acabo, esto nos llevaría larguísimo, es decir, y usted o tú me puedes poner ejemplos de escritores que cambian de lengua, escritores extraordinarios, los ejemplos perfectos: Beckett, que pasa del inglés al francés; Conrad, que pasa del polaco al inglés; Nabokov, que pasa del ruso al inglés. Todos esos escritores, todos esos cambios tienen explicaciones. Yo podría, luego nos tomamos una cerveza y te explico, porque es muy interesante, en cada caso es muy interesante, y algunos extraordinariamente interesantes. ¿Pregunta más? ¿Puedo hacer otra? Sí, bueno, hay una pregunta, pero te reservamos a ti el siguiente turno. Y añadiría más cosas ya desde el punto de vista político, que es el que más me interesa. O sea, no, lo que más me interesa lo que más me interesa es la literatura de lejos, por supuesto. Pero hay algo muy importante que hemos hecho mal en España. Muy mal. Y es creer, o sea, es no entender que el catalán es patrimonio de todos. Que es una riqueza extraordinaria. No ya riqueza literaria. La tradición literaria catalana es pequeña, pero extraordinaria, de una riqueza formidable. O sea, formidable. Un poeta como Ausiàs March en la Edad Media, y no sé si es el mejor, pero de cualquier lengua, una novela como que la que Repino, tuvo que venir Mario Vargas Llosa, un peruano, a reivindicar El tirano blanco, que es una novela inmensa, la mejor novela del mundo, dice Cervantes en el Quijote. Está sacando demasiados ejemplos valencianos, Son valencianos, pero en catalán. Vale. No quiero entrar en esa discusión. No es el caso. Hay unos poetas en el siglo XX extraordinarios, es decir, muy pequeños, pero es que además el catalán es de todos. El catalán es de todos, el catalán no es. Esto es un gravísimo error que yo he peleado, pero es inútil, porque cuando dice, no hay la imposibilidad de debate en nuestro país es de una tristeza. Hablábamos de eso y hablábamos de eso ayer también. Es muy triste, eso es lo que más me entristece. Pero es de todos, o sea, es de todos, y lo podemos entender todos. Recuerden ustedes, Don Quijote y Sancho van a Barcelona, porque tienen que ir a Valladolid, pero cambian de dirección, porque ha habido un sinvergüenza que ha escrito un Quijote en el que Don Quijote y Sancho van a Valladolid, y entonces Don Quijote, para fastidiar a este hombre, pues lo llevan a Don Quijote y Sancho a Barcelona. Entonces, cuando están llegando a Barcelona, se encuentran con unos bandoleros. Barcelona era la tierra de bandoleros, Cataluña era la tierra de bandoleros, Roque Guinart. Y entonces se establece un diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza y los bandoleros. Y los bandoleros, dice Cervantes, hablan en catalán. Y Don Quijote y Sancho hablan en castellano. Y se entiende perfectamente. ¿Saben ustedes por qué? Porque es la misma lengua. Es latín mal hablado. Como el francés y el español es la misma lengua, o el italiano y el... O sea, crear un conflicto... El portugués. Crear un conflicto entre esas lenguas no tiene perdón. No tiene perdón. No puede haber un conflicto. ¿Y por qué hay un conflicto? Por intereses políticos. No por las lenguas.
Esto es imperdonable. Que eso siga siendo un conflicto es imperdonable. Es imperdonable, porque es una riqueza. Y el catalán es de todos. Hasta Sancho lo entiende. ¿Cómo me puede decir alguien que no lo entiende? Sancho, un destripaterrones de La Mancha. ¿Cómo lo entender? Javier, tenemos ahí una pregunta. Esto a mí me... Carmen, por favor. Bueno, gracias por esto último que estás diciendo, porque yo también soy de Barcelona y me ha gustado mucho. Te quería dar también las gracias por todas las obras que has escrito hasta ahora, que me parecen todas maravillosas. Y te quería volver a lo del yo que sale en las obras, porque cada vez que leo Javier Cercas, como ahora mismo en el impostor al inicio, me llama un poco la atención, siempre pego un brinco, ¿no? Digo, es él, es verdadero, o sea, está hablando de él mismo. Y te quería preguntar eso, porque tengo curiosidad, ¿hasta qué punto ese Javier Cercas eres realmente tú? O si es también ya un poquito de impostura por ahí. No, ese es más yo que yo mismo. Y hablo completamente en serio. Esto lo dijo inmejorablemente Marcel Proust. Dijo una cosa que es... Ya está solucionado el problema. El verdadero yo del escritor es el que está en el libro. El otro, es decir, el que le está hablando ahora es un impostor. Es un tipo que dice que tal... El verdadero es ese. Y esto es completamente cierto. Ya sé que están hablando de... Tiene sentido porque Marcel Proust, además, esto la gente lo olvida, porque no ha leído ese libro que se llama En busca del tiempo perdido, como traducción en castellano. Muy poca gente lo ha leído. Me di cuenta cuando lo leí, de que muy poca, la gente ha leído un volumen o como mucho. Bueno, es igual. El caso es que ahí hay un señor que se llama Marcel, que es el que se menciona una vez. Es igual. El Javier Cercas de esos libros es distinto. Parece el mismo, pero es distinto. Y todo es distinto porque cada libro... Escribir un libro consiste en crear un juego. Y un juego con reglas distintas. ¿Y por qué las reglas son distintas? Porque cada libro formula una pregunta distinta. Y la manera de formularla tiene que ser distinta. Al Cercas de Soldados a la Mina, su mujer le ha dejado. Al del impostor no le ha dejado. Que soy yo, de verdad, mi mujer todavía no me ha dejado, pero estábamos ahí a ver. No. Toco madera. ¿Comprendes? Es decir, esto obedece a... ¿Por qué el Cercas de uno es distinto que el otro? Tendría que explicártelo libro por libro. Es decir, Soldados a la Mina es una falsa crónica, por ejemplo. Dice que es una crónica, un relato real, pero no lo es. Por motivos que... En cambio, el impostor sí. ¿Por qué? Pues por motivos que... Porque el impostor no es una ficción porque Enric Marco, que es el protagonista aparente, ya es una ficción por sí mismo. Entonces yo decidí que escribir una ficción sobre otra ficción era redundante, literariamente irrelevante, no tenía ningún sentido. Y por eso el libro sí es un relato real, sí es una novela sin ficción. Bueno, en fin, cada caso es distinto, pero en todos los casos ese es más real que yo. Y es la pura verdad. Sí. Hay dos preguntas más por aquí. Eduardo. Sí. Es decir, es una máscara que me pongo para decir lo que tengo que decir. Como el yo de los poetas. El yo de los poetas, el yo de cualquier poeta, cuando el poeta dice yo, no es él. Es una máscara que se pone para decir aquello que tiene que decir. Pero no olviden ustedes que máscara es lo que persona significa en latín. Y la máscara, persona, la máscara es lo que nos oculta, pero sobre todo lo que nos revela. Es decir, yo puedo venir aquí, si yo vengo aquí con una máscara de pirata hoy, pongamos por caso, ocultaría mi verdadera cara, perdería mucho del talante pendenciero con el que vengo, digamos, ¿no? Sí, es eso, es una máscara, pero la máscara es lo que nos oculta, sobre todo lo que nos revela. Y además, y acabo con una frase de Nietzsche que es genial, hablar mucho de uno mismo es la mejor forma de ocultarse. Eduardo. Bien, le agradezco a Javier Cercas muchas de las cosas que ha dicho. También soy de Barcelona, soy bilingüe. ¿Habéis venido en el mismo avión? No, bueno, yo hace tiempo que estoy aquí. Entonces no veo ningún conflicto y realmente me gustaría que realmente todas las lenguas del Estado español fuesen de todos. Esto es un primer deseo que no acabo de ver realizado por múltiples cuestiones. A ver, me han gustado fundamentalmente de las afirmaciones de Javier Cercas de hoy, algunas. Todas aquellas que era me escogen, me eligen, no escojo yo. Me gustan
y al mismo tiempo me plantean una pregunta, pero hay que consentir. Eso es, muy bien. Entonces, quiero preguntarle a Javier Cercas, la expresión lacaniana de elección forzada, ¿le parece acertada para explicar cómo uno se acerca a un tema, cómo uno escribe en una lengua y no en otra, incluso cómo uno toma unas posiciones en el debate cívico u otras? Está muy bien lo que dice usted. No sé si es usted psicoanalista, pero ¿es usted psicoanalista? Bueno, mis libros dan mucho. Creo que últimamente los. Sí, dan mucho de sí. Bueno, las personas que más inteligentemente últimamente leen mis libros son los psicoanalistas, y hablo completamente en serio. O sea, yo soy carne de psiquiatra, está clarísimo. Lo sé muy bien. Y hablo muy en serio. Yo, por ejemplo, Lacan me aburre. No. Entiendo que a veces leo cosas y tal, y que debe ser muy interesante, pero no. Y cuando una cosa me aburre, no sigo. Bueno, está muy bien lo que dice usted. Es decir, claro, el tema te elige, pero tú tienes que consentir. Es decir, tú tienes que decir, sí, voy por ahí. Tú puedes resistirte, puedes negarte. No, o sea... como dice un complementario, ¿quién lo dice? Albert Martín, uno de los complementarios de Machado, dice: qué fácil es no escribir una tragedia en 5 actos. Con lo fácil que es no escribir una tragedia en 5 actos. Bueno, se puede no escribir. Puedes decir, no, mira, está esta cosa del Salamina, de este tipo que va a matar al otro y tal, pero no lo escribo. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que es un error. Es decir, una vez el tema te elige, cuando yo ya sé que un tema me ha elegido, yo sé que ahí hay algo muy importante para mí. Y entonces yo, como usted dice, accedo. No solo accedo, sino que accedo de 1000 amores. Es decir, se lo digo de otra manera. El ejemplo más claro que tengo es, siempre he tardado mucho en decidir, como ha dicho usted, en hacer la decisión, en que me elija, en que yo consienta en escribir ese libro, ¿no? Pero el caso más claro es el impostor. El impostor, cuando ocurre lo de Enrique Marco, hay que tener en cuenta cuando desenmascara, cuando estalla el caso Marco, es en el año 2005, en mayo de 2005. La verdad siempre más fuerte, como lanzas sentirás, sangrarás por tus heridas. Las mentiras que juras